Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Les bendiga el Señor de manera poderosa en este día que Él ha hecho para nosotros. Es una bendición, un privilegio que el Dios de los cielos me concede de estar ante tu consideración para compartir palabra e invitarte a que nos llames al 787-999-0335 porque tenemos en los teléfonos para recibir tu llamada a nuestra hermana Rosemary y a nuestra hermana Marilyn, que están aquí para precisamente tomar tu nombre, tu petición, orar contigo, hablar en el teléfono. Y quisiera comenzar este programa en este día exhortándote también a que entres a la página de Facebook Triunfo 96.9 para que envíes tu petición de oración o quizás algún tipo de pregunta o comentario, porque en esta primera parte del programa quiero hablar sobre este issue de inmigración que está ocurriendo en Estados Unidos. La orden presidencial que se firmó pidiéndole a la agencia que tiene que ver con inmigración a que aplique de una manera enérgica pues las leyes de inmigración y cómo esto está afectando, ya que autoriza intervenir en escuelas, hospitales e iglesias. Y esa es la parte donde hay un choque, por así decir, de corte constitucional. Y ahí es que yo quiero decir algunas cosas en esta mañana. Así que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor nos puede llamar al 787-999-0335. Que debe hacer un pastor si le tocan la puerta allí los agentes de inmigración. Queremos pues darle una breve orientación sobre esto. Así que yo sé que va a ser de mucha ayuda. Así que puedes llamar 787-999-0335 o entras a la página de Triunfo 96.9. Quiero leer de las Escrituras, en primer lugar, en Romanos capítulo 13, los versos del 1 al 7 aproximadamente, que dicen de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual les es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es una de las expresiones que el apóstol Pablo tiene en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, que se conoce, después que trabaja la doctrina de la consecuencia de desconectarnos de Dios, cómo el pecado funde la mente y el corazón, entra a trabajar es una carta bien poderosa que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Con la justificación, que es por la fe en Cristo. Por eso es que en Romanos estamos justificados en Cristo, en Gálatas libres en Cristo, en Efesios unidos en Cristo, y por ahí seguimos mirando todo lo que es la cristología en toda la Biblia. Pero este capítulo 13 tiene que ver con los deberes cristianos. ¿Qué hace la iglesia frente al Estado? Ustedes recordarán que cuando Cristo está siendo juzgado ante el juez Poncio Pilato,
se da una conversación donde Pilato lo cuestiona si él es rey, y él dice, tú dices que eres rey, y ahí empieza el abordamiento de Pilatos a Cristo, y Cristo le dice, es que mi reino no es de este mundo. ¿Ves? Son dos reinos distintos. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que pertenecemos a una nación celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la ciudadanía eterna. Filipenses capítulo 3 y verso 20 dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, y ahí es que estamos nosotros. Estamos de paso sobre la faz de esta tierra. Y mientras estamos sobre la faz de esta tierra, debemos hacer lo que dice Romanos capítulo 13, que hay unos deberes cristianos de estilo de vida mientras somos ciudadanos de esta tierra, sin comprometer los valores eternos y del cielo. Dicho esto, entonces hay una fricción natural entre lo que es el reino de Dios y lo que son los reinos terrenales. Siempre va a haber una fricción, porque el propósito del reino de los cielos es anunciar un mensaje de salvación para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, tenga vida eterna. Una vez esa persona muera, pues, y lo sepulten y se deshaga o lo cremen y Cristo regrese en gloria, será resucitado, su cuerpo transformado, e irá a la presencia de Dios a adorarle eternamente. Si estamos vivos al momento de Cristo regresar, seremos levantados y transformados. Eso es lo que dice la Escritura. Y que estaremos en el reino de Dios, o reino de los cielos, que la Biblia lo trata indistintamente de esa manera. Que el reino de los cielos no es otra cosa que la invitación de Dios al ser humano a reconciliarse con Él. Número 2, que mientras está sobre la faz de esta tierra, vivamos para Él como luces en medio de las tinieblas de este tiempo, o como sal de la tierra. Y lo tercero, el reino de los cielos es el escatón, lo que ha de venir, ¿verdad? La eternidad, el vivir para Dios. Por lo tanto, esa fricción va a estar ahí, pero Romanos trabaja el issue y dice, mira, aunque hay fricción, aunque nos debemos al reino de los cielos, hay que dar un testimonio sobre la faz de esta tierra de cómo vivimos, para que la gente, viendo nuestras buenas obras, digan, wow, espérate, hay un Dios en los cielos, y yo quiero conocer al Dios que tú le estás sirviendo. Por lo tanto, esa expresión es bien poderosa, porque mi testimonio es mi mejor sermón. Lo que yo vivo es lo que va a permitir que la gente, viendo esa obra, diga, wow, pues hay un Dios en los cielos y yo quiero conocerlo, yo quiero servirle al Dios que tú le sirves. Básicamente eso enmarca los deberes cristianos. Por eso es que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Te lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. O sea que nosotros tenemos un deber de cumplir la ley. Hay gente que dice, pastor, pero ¿y si la ley es injusta? Bueno, no hay problema. Tú tienes que tomar una decisión. Tú puedes decir, yo no cumplo la ley, y entrar en una campaña para orientar a la gente de por qué esa ley es mala, y usar los mecanismos que te permite el Estado para retar esa ley. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos una democracia, pues podemos hablar con los legisladores, tocar la puerta en la legislatura, presentar algún tipo de proyecto de ley para que las leyes que no estén bien o en su impacto no sean correctas,
pues enmendarla. Eso es una buena manera, civilizada, de hacer las cosas. Una segunda manera es que si el Estado está aplicando la ley de una forma que violente mis derechos, por eso es que tenemos un balance de poderes. Está el gobierno ejecutivo, en este caso el presidente de los Estados Unidos, que está poniendo en vigor unas leyes que él entiende que están y las quiere poner en vigor en cierta manera. Y si tú entiendes que la manera en que están ejerciendo esas leyes o implementándolas el gobierno, ¿a dónde tú vas? Puedes ir al Congreso a tratar de que enmienden la ley, claro que sí, pero eso toma mucho tiempo y es un problema político y puede tardar los 4 años. Pero alguien dice, espérate, hay una cosa muy urgente y ¿a dónde yo puedo ir? Yo puedo, o voy a la misma agencia donde están trabajando eso y planteo algún tipo de recurso dentro de esa agencia que también toma tiempo. Pues lo más rápido, lo más eficaz es ir a un tribunal de justicia, en este caso al Tribunal Federal, donde uno plantea y uno dice, mira, la manera en que el Estado está aplicando esta ley es discriminatoria. Y ahí, dentro de ese proceso, se prenden las lámparas de la ley, como yo menciono gráficamente, para ver si la actuación del Estado está dentro del poder que se le dio y se le delegó esa autoridad. Y el tribunal tiene poder para interpretar la ley que aprobó el Congreso y ver la manera en que el Estado la está aplicando. Dicho esto, si es de una manera discriminatoria, el tribunal puede emitir algún tipo de decreto donde detiene la actuación de una agencia. Se llama injunction, es una acción urgente, rápida, y con eso tú detienes, en este caso que estamos hablando de las controversias, la actuación de inmigración. Eso es una de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Si alguien entiende que su derecho ha sido de alguna manera afectado de esta manera, y habrá algunos mecanismos para que eso se trabaje. Cuando yo miro esto que está pasando ahora, que es que hay una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos dándole instrucciones a una agencia donde le autoriza a meterse a hospitales, a meterse a escuelas, a meterse a iglesias para hacer efectiva esta orden, ahí es que entonces entran las controversias de cómo lo vamos a hacer. Y yo lo que quiero aplicar aquí es algún tipo de orientación a los pastores, y si me están escuchando pueden llamar al 787-999-0335 si tienes algún tipo de pregunta relacionada a esta, pues con mucho gusto la recibimos. Te vamos a dar información para que puedas manejar este problema y poder tomar las decisiones sabias. Estamos tratando de que los pastores tengan la información suficiente, número 1, para que orienten a su rebaño. Número 2, a que si hay alguna persona que sea inmigrante, que esté ilegalmente en Puerto Rico, pues tengan algún tipo de orientación para ver si pueden legalizar su estatus, qué hacer, ¿verdad?, para tratar de cumplir con la ley, porque tratar de cumplir con la ley es bíblico. O sea, la iglesia no está para tapar la ilegalidad de nadie. Y por eso hay que tener cuidado con este tipo de expresiones que están haciendo algunos sectores, que son los mismos de siempre. Son sectores políticos de izquierda que se disfrazan de pastores y de ministros y de organizaciones para crear una controversia contra el gobierno federal, y tú los ves siempre en ese discurso. Eso ya los conocemos. Se meten en el segundo piso de una casa allá en Puerto Nuevo, donde venden libros cristianos y ese tipo de cosas para tratar de maquinar la cosa. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que usted dé testimonio, usted haga las cosas bien, defendiendo el derecho de aquellos que están siendo afectados, frente a el deber de encauzarlo ordenada y sabiamente conforme a Romanos capítulo 13. Así que una de las cosas que usted tiene que hacer es, en primer lugar, si está pastoreando una congregación donde tiene algún hermano que tiene algún problema de estatus migratorio, es tratar de conseguirle orientación legal, tratar de darle la información suficiente para que esta persona, este hermano en Cristo o visitante de la iglesia, comience a poner su casa en orden. Es interesantísimo. Yo voy a hacer un comentario ya mismo que tiene que ver con una interpretación muy particular mía. Yo sé que me van a caer encima después de esto, pero lo tengo que hacer porque no es lo mismo lo que ocurre en el caso de la Iglesia Católica
frente a las iglesias evangélicas, pentecostales o cualquier otra manifestación religiosa en Estados Unidos particularmente, porque aunque nosotros tenemos libertad de adoración, pues esa libertad se conjuga con otra serie de libertades que están en el documento. Por eso, de hecho, nosotros estamos en la primera enmienda y yo me reía, yo decía, para ustedes callarle la boca a la iglesia, tienen que callarle la boca a la prensa. Y como la prensa dicen que son el cuarto poder, pues ellos se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y durante la pandemia, pues ellos estaban por la libre y yo planteaba y le decía a los ministros, como nosotros estamos en la misma enmienda de la Constitución de libertad, donde está la prensa, no pueden cerrar los templos, no nos pueden callar la boca, porque para hacer eso tienen que cerrar los periódicos, enjaular a los periodistas en su casa, para que no puedan estar por las calles con un micrófono haciendo entrevistas. Sencillito, eso es desde el punto de vista del documento. Pero ¿qué puede hacer un ministro o un pastor? Pues mire, usted trata de saber e identificar el estatus migratorio de algunas personas en su iglesia, que como regla general los pastores no saben eso. Tiene que ser bien extraordinario que tú sepas la situación de la persona en su estatus migratorio, porque nosotros recibimos en los templos a todo el mundo. Y sea de cualquier nacionalidad, se le ministra la palabra de Dios. Y no estamos con eso, porque el Evangelio comenzó en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. Después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro deber es predicar a todas las naciones. Por lo tanto, no discriminamos. Tan es así que el Espíritu Santo derrama su poder y su autoridad sobre la iglesia. Búsquelo. Está en Hechos, capítulo 2, cuando están en el aposento alto y el Espíritu se derrama sobre toda la iglesia, sobre todos, no sobre algunos, sobre los 120. Y los que estaban alrededor los escuchaban hablar en su propio idioma, no los escuchaban hablar disparate. Los escuchaban hablar su propio idioma. Un árabe se asomaba y lo escuchaba en árabe. Un alemán se asomaba a ese culto y lo escuchaba en alemán. Un chino se asomaba por allí y lo escuchaba en chino. Cualquier indígena se asomaba por allí y lo escuchaba en su dialecto. Porque es un Pentecostés que es lo contrario a Babel. O sea, es la manifestación del poder de Dios para todas las naciones. No para dividir, sino para unirlos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando uno mira estos lineamientos que nos da la Escritura, pues como pastor tenemos un deber sabio de pastorear y ministrarle a la gente de diversas corrientes de fe, diversas naciones, y tenemos el deber entonces de orientar a nuestras ovejas, decir, mira, tú tienes el deber de adorar a Dios perfectamente, pero tienes que cumplir con la ley. Y la iglesia te va a ayudar a cumplir con la ley. Eso sí lo podemos hacer. Parte de la administración es hacer eso. El que tenga duda, busque los capítulos, por ejemplo, desde el 21 por ahí hasta el 27 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo asume postura defendiendo el evangelio y su fe, usando la ley. Cuando lo arrestan y lo encausan y lo meten preso, él empieza a usar recursos legales y va al tribunal y le tienen que dar la audiencia. Era ciudadano romano y como ciudadano levantó sus derechos bajo las enmiendas del Estado de Derecho que tenía. Y de hecho, en un momento dado, cuando lo empiezan a arrinconar contra la pared, que el juez era un corrupto, porque hay jueces corruptos, ha habido jueces corruptos en la historia de la humanidad, este juez esperaba recibir dinero a cambio de dejarlo ir. Y Pablo se sostenía, y era abogado, imagínate, él sabía lo que era un juez corrupto. Por lo tanto, él se mantuvo firme, sólido, y ya cuando lo quieren llevar hasta la pared, él se queda, el juez que estaba de turno en esa época lo trasladan para otro sitio y traen un juez nuevo y lo dejaron preso. El juez sabía, usted puede buscar el texto, dice que el juez sabía que era inocente, que no había cometido ningún delito, pero como estaba esperando que le dieran algún soborno, pues no se lo dieron y dejó que viniera el otro juez que tenía a asumir el cargo, que después asumiera el caso de él. Y en esa situación él dice, mire, yo apelo a César, se acabó el abuso, déjenme ir al Supremo.
y le dice el juez: al César has apelado y al César irás. Eso toma como 7 capítulos del libro de los Hechos. Así que, de hecho, hay un sermón que se predicó en el Centro Cristiano Vida Abundante, usted lo puede buscar en la página, se llama Subiendo Postura. Y ese sermón explica los capítulos 21 al 27 por ahí del libro de Hechos jurídicamente. ¿Por qué traigo esto? Porque usted puede usar la ley para defenderse. El apóstol Pablo lo hizo. Claro que él oró, pero también invocó la ley. O sea que no lo dejo todo en oración, 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 sino que además de la oración tengo que tomar acción. Es la frase esa que tú oyes que dice orando y con el mazo dando. Así que Pablo oró y usó sus recursos legales. Y fue tan bueno eso que en todos los tribunales que estuvo, predicó. Porque si tú miras lo que él alega como defensa, él habla que va camino a Damasco con unas cartas para arrestar gente, como si fuera un oficial de inmigración que va a arrestar gente y se encuentra con Cristo en el camino. Pues mira, quizás muchos agentes de inmigración se van a convertir ahora si tocan la puerta de tu congregación. Por lo tanto, eso no implica que yo voy a parar un culto para... No, esa parte aquí hay que trabajarla, porque hay un balance en cómo el Estado implementa las leyes. No pueden irrumpir en un culto y pararlo para formar un show, como hicieron en Caguas una vez, unos policías de Caguas, que después los demandaron en el Tribunal Federal y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tuvo que pagar unos cuantos miles de dólares porque había un capitán corrupto de la policía que le molestaba el culto de los aleluyas allá en Caguas y llamó al cuartel y le dijo a sus subalternos que se metieran allí. Se metieron allí y arrestaron al evangelista que estaba predicando allí. Eso está, te puede buscar esa información. De hecho, yo me encontré al evangelista hace unos años en un aeropuerto y le pregunté del estatus de su caso y me dijo: pastor, fue una bendición que ese bandolero hiciera eso conmigo y me violentara mi derecho, porque pude demandar al gobierno y con el dinero que obtuve de esa sentencia monté un negocio y me va muy bien, más predico. Así que para él fue una bendición. Pero el Estado no puede abusar. La manera en que lo implementa no puede violentar unos derechos y no pueden irrumpir en un culto, y lo sostengo y lo digo y lo planteo. Y si eso hicieran, como la mayoría de los centros de la iglesia, usted grabe, ponga los teléfonos desde que llegan allí, coja la información, anote todo. Y es más, transmítalo hasta por internet, si usted puede, para identificar a aquellos que en la manera en que implementen, aunque tengan la autoridad, no pueden abusar. Tan sencillito como eso. Hay un caso buenísimo que se llama Vivens versus Six Unknown Agents, donde unos agentes del FBI irrumpen y abusan con un infeliz, y la manera en que se le meten al apartamento y lo arrestan. El caso dice Six Unknown Agents porque ni siquiera se quisieron identificar y arrestaron al que no era. Y esta persona lleva su caso y llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y le dijeron a un juez bendito que, ¿verdad?, tenía pocas luces. El juez dijo: no, que no hay una ley que te permita a ti demandar a estos agentes que intervinieron de esta manera. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice: mira, no se necesita una ley específica que te autorice a demandar. La Constitución es lo supremo en el país y garantiza una libertad de este ciudadano. Y tú citas sencillamente la Constitución y eso es más que suficiente para hacer valer tu derecho. Búsquelo, Vivens versus Six Unknown Agents. Y ahí barrieron el piso con estos abusadores, porque el hecho de que tengas autoridad y tengas poder no es una licencia para abusar. Eso hay que entenderlo. Esto no es un gobierno de algarete, y hay que tenerlo meridianamente claro. Por otro lado, la orden del presidente toma los criminales que sean gente que no está legalmente en la nación. Y hay gente, pues les voy a dar un ejemplo, gente que cuando el puerto de Mariel, ¿qué hizo Fidel Castro? Vació las cárceles de Cuba y los hospitales mentales. Y en el problema de Mariel entró un marullo de criminales, violadores, abusadores. Es una verdad, búsquelo. Llegaron a Estados Unidos y como en el caso del cubano,
tenía una disposición que tiene unas garantías, porque viene de una nación abusadora, comunista, criminal, todo ese tipo de epítetos que se le pone, ¿verdad? No que necesariamente lo sea, pues como violentaba contra algunos ciudadanos, bajo la ley de inmigración de Estados Unidos se le daba un trato distinto a cualquier otro tipo de indocumentado, y gozaba de una garantía. Una vez pone los pies en territorio americano, le daban una cobertura. Así que vaciaron las cárceles. ¿Y qué pasó con estos tipos? Como eran criminales de verdad, juzgados por el gobierno cubano, llegan aquí y empezaron a vivir lo que ellos son, sus actos criminales, abusaron de mujeres, violaban, asesinaban. Es una cosa como en Nueva York ahora mismo, que hay unas pandillas de las maras esas, del tren de Maragua o qué sé yo, de Venezuela, que tú los ves corriendo for track por las aceras de Nueva York, ilegales, que no tienen ningún tipo de documento y viven por la libre. Y el Estado de la nación donde estén tienen el derecho de arrestarlos, sacarlos, montarlos en cualquier transporte y devolverlos a la nación de donde vienen, que son criminales. Que hay gente que va a decir que no debe ser. Bueno, pues eso es tu opinión, pero las naciones también tienen que proteger sus fronteras. Alguien decía, eso de las fronteras humanas, eso es un abuso y qué sé yo qué, vamos a pararlo ahí. Porque eso denota que estos ministros que están criticando esto de la frontera no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. De hecho, necesitan tomar un buen curso en MISPA para que aprendan bien la palabra, porque el mismo que le pone fronteras a Israel es Dios, desde el mar hasta el desierto, o sea, Dios pone fronteras. Así que si Dios pone fronteras y las pone aquí en la tierra, de hecho hay un proverbio que dice, no muevas los linderos antiguos, deja y no te metas en problemas. Dios pone fronteras. Y cada organización, cada nación se organiza a su manera. Todas se supone que sirvan a Dios de una u otra forma. Eso es parte de ese propósito divino. Por lo tanto, el enfoque pastoral va dirigido, y quiero decirle esto a los pastores, a que como esa orden del presidente le da la autoridad a la agencia de que ponga un énfasis en hacer su deber, cosa distinta al presidente anterior. El presidente anterior no tenía problema. El presidente anterior fomentaba las ideas de quitarle fondos a la policía, de que hubiera menos policía. De hecho, se metió la filosofía de ellos de que el looting o robar en las tiendas, no había que intervenir con nadie, que se podía robar en las tiendas si era una cantidad menos de $2,000. ¿Sabe? Una mentalidad de caos, una mentalidad enferma como la de este presidente Biden, que gracias a Dios ya no está. Es todo fomentando el caos. Pues viene ahora otro presidente que tiene una visión totalmente distinta. Pues el issue no es de un presidente, el issue aquí es si se obedece o no se obedece la ley. Cuando hay un enfoque muy enérgico, la iglesia respeta ese enfoque enérgico en tanto en cuanto no violente la libertad de adoración que tenemos como cuerpo de Cristo, y esto yo creo que va a llegar a los tribunales en la manera en que se ejerza esta orden que se ha dado. La iglesia tiene un deber de preparar a su congregación para que dentro del marco de la ley se cumpla con ese requerimiento, a la vez que se protege al rebaño, se protege a las ovejas, y no debe haber ningún conflicto. Así que, tomando en consideración ese enfoque, nos puede llamar al 787-999-0335. Entra a la página de Triunfo 96.9. Yo pido a Rose que chequee la página a ver cómo estamos en eso. Si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor, hágala llegar. Queremos que usted esté enfocado, orientado, que no tengan temor de clase alguna, que se pueden seguir celebrando los cultos libremente sin temor a que el Estado interrumpa allí y violente la adoración. De hecho, hay unas leyes sobre el religious freedom, de ahí la importancia de tener unas leyes que afinen las libertades religiosas. Eso es fundamental. Vamos a una pausa. Recuerda, 999-0335. Yo regreso en breve. Continuamos aquí en Triunfo 96.9. Saludamos a la hermana María Figueroa, que nos envía saludos, al hermano Nito de Lares, que también nos envía saludos. Y vuelvo y les exhorto a llamar al 787-999-0335. 999-0335. Estamos hablando de
el deber de la iglesia, que es proclamar el evangelio, y frente a esta orden del presidente de los Estados Unidos, poniendo énfasis en aplicar todas estas leyes de inmigración contra personas que están ilegalmente en los Estados Unidos, ¿qué debe hacer un pastor? ¿Qué debe hacer la iglesia si las autoridades se les acercan para tratar de implementar esta ley? Una de las primeras cosas que yo haría como pastor es tratar de ver en mi congregación quién tiene algún tipo de problema de inmigración. Eso es lo primero que tú tienes que ver. ¿Quién de tus ovejas tiene este problema? ¿Para qué? Uno, para orientarlos, de darle apoyo legal, darle orientación de cómo puede legalizar su estatus. O sea, no es que yo tenga que entregarlo, eso no funciona así, sino que tú identificas a la persona, se le orienta y lo refiere a los que saben. Porque ¿quiénes son esos? Los abogados, las pensé preparadas en leyes de inmigración, que le puedan dar una orientación correcta, ¿sabes? Una orientación adecuada, porque ningún pastor debe meterse a ejercer la medicina si no tiene el título de médico, y tampoco debe ejercer la abogacía si no tiene el título de abogado. Así que tú identificas y buscas apoyo legal. Y para esto están las escuelas de derecho, que tienen unos programas de asistencia legal, el mismo Asociación de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, entidades como quizás la Sociedad de Servicios Legales de Puerto Rico. Son gente, asistencia legal no, porque esos son para casos criminales, pero hay entidades que se dedican a esto. Hay concilios que están bien organizados, por ejemplo la Iglesia de Dios Pentecostal MI, yo sé que tiene un departamento completo, tienen asesores legales muy buenos, tanto aquí como internacionalmente, para trabajar esto a nivel de concilio, y otras organizaciones que tienen esa formalidad. Congregaciones que pudieran tener quizás abogados entre ellos, entre sus rebaños, que pueden hacer una buena reunión para orientar. ¿Para qué? Para que la gente se acerque al cumplimiento de la ley. Eso es lo primero. Número 2, orientar bien a sus ujieres de cómo atender a estos agentes de inmigración si llegaran en el momento que ustedes están en algún culto, en alguna reunión, en algún tipo de experiencia. Eso es central. Lo tercero, para evitar el problema, que todo el mundo saque un teléfono y grabe cualquier intervención. Eso es fundamental, porque van a haber versiones, van a haber situaciones, y lo mejor que aclara la situación es lo grabado. Hace años, yo recuerdo un caso famoso que hubo en Puerto Rico de una intervención de la policía en Humacao. Y allá pasaron por un sitio, alguien bloqueó una patrulla, una cosa de esa media extraña, se bajaron los policías a intervenir. Uno allí se puso guapo y jaquetón y qué sé yo qué, y se enredó con un guardia y trata de agarrarle la pistola al guardia y se zafa un tiro, el guardia se hirió. Y el guardia, al verse herido, saca el arma y el hombre en el piso y le metió un tiro y después remata con un tiro en la cabeza. Eso fue un caso famoso. Acusaron a todos los policías ahí, obviamente el que asesinó, pues nadie hubiese creído eso, nadie, de que un guardia le mete un tiro a una persona en el piso y teniéndolo ya en el piso y de meter otro tiro adicional segundos después. O sea, fue un asesinato frío. Si no se hubiese grabado alguien, y era cuando los teléfonos eran trililí, que con lo que hay ahora, eso sale en una resolución espectacular. Por lo tanto, usted tiene que estar preparado. Yo sugiero eso. Prepárense bien. Cámaras de buena resolución. Y usted graba si es que alguien quisiera irrumpir en un culto de alguna manera. Como pasó hace poco, que hubo una delincuente que se metió en una misa, creo que fue, y interrumpió un culto, increíble. Pues es un acto que con la buena grabación tú lo que haces es pasarla. La persona que grabó juramenta, se autentica de acuerdo a un proceso que hay en el tribunal, y ya con eso se aplica la ley. ¿Para qué? Para que se respete la libertad de oración. Así que los pastores tienen que prepararse bien. Mi primer consejo es oriente sus ovejas, trate de buscar alguna que tenga su situación para darle apoyo, ayuda, para que esa persona pueda adorar libremente. Los que tienen papeles, que saquen una copia de lo que tienen, porque lo deben tener en un lugar seguro, no van a andar con eso para arriba y para abajo. Yo, por ejemplo, tengo mi pasaporte, y teniendo mi pasaporte, no puedo
andar con él para arriba y para abajo, se te puede extraviar, se te puede perder, te pueden asaltar, te lo pueden quitar. Así que yo lo tengo pues en mi lugar de seguridad en mi casa. Tengo mi licencia de conducir y me puedo identificar de alguna manera, pero si tú tienes algún documento que te dio inmigración, sácale una copia y tenlo encima contigo y te lo traes para el culto y lo pones en la Biblia y no hay problema. Si tan pronto se identifiquen, pues los que sean, pues cuando se acabe el culto, invitas a los agentes que atiendan las personas. Eso es una manera de hacerlo ordenadamente. Me escribieron una notita preguntándome que si una persona se puede refugiar en una congregación, en una iglesia, para que no lo toquen o no lo arresten como pasa en las películas. Yo le tengo que decir que puede hacerlo y eso no va a parar la ley. Yo tengo mi interpretación personal y yo sé que, ¿verdad? Esto no es ni de la emisora, ni del concilio, ni nada, y yo hago el disclosure. Esto es una expresión mía. Yo entiendo que si una persona se refugia en un templo católico romano, mire qué tostón, voy a tirar al aire, y me pueden llamar 787-999-0335. Como, acuérdense que la entidad católica romana es un gobierno, es el gobierno vaticano. El Papa es una figura política en el planeta. Por eso usted ve que cuando el Papa visita un lugar, lo reciben los dignatarios de Estado, le ponen la alfombra roja, están los coroneles y gente y el secretario de Estado o el presidente de la nación lo reciben, el Papa se inclina, besa el piso, todo eso porque es un funcionario gubernamental que es, por decir, el presidente del Vaticano, por así decirlo. Claro, es una figura religiosa que tiene unos nuncios papales y quizás me puede llamar a alguien para darme más información, que son unos embajadores. Estos embajadores están metidos en naciones, de hecho el Vaticano tiene su propia moneda, es un país, tiene su propia bandera, o sea, usted no se equivoque. Una iglesia católica romana no es una corporación como cualquier otra congregación que se organiza como corporación para operar en el Estado y demás, no, ellos son parte de un gobierno. Cada templo, aquí viene mi teoría, cada templo es una embajada. Por lo tanto, una nación como Estados Unidos meterse dentro de ese territorio, por así decir, de embajada de ese Vaticano, pues tiene un conflicto. Y puede meterse a lo cañón y como te hicieron creo que fue en uno de estos países en Sudamérica y hay un problema que ya mismo quizás entran en guerra. Así que yo entiendo que quizás dentro del palio de lo que es el gobierno romano del Vaticano, la persona pueda tener protección dentro de una embajada. Eso está por verse. A lo mejor así se van a llenar los templos católicos de gente, ¿verdad?, que no tiene los documentos y demás. No sé si eso ha ocurrido en algunos países en Sudamérica. Eso sería lo más que pudieran hacer. Pero en un templo pentecostal o en un templo de evangélico tradicional, pues es debatible, porque esos no son gobiernos terrenales. Acuérdese que Roma tiene una mezcla que viene desde el siglo IV, y no estoy ofendiendo a nadie con esto, pero hubo esa fusión desde Constantino, cuando hay una fusión de la iglesia en Roma con el gobierno de Roma. Al haber esa mezcla en el siglo IV, en Roma la iglesia pasó a ser un ente mezclado con el Estado. Y los apóstoles, por así decir, empezaron, o no los apóstoles, sino gente después, agarraba la figura del César, que acuérdense que César era Dios. Y en cada esquina del reino había un busto, una estatua del César. Y por eso es que cuando los judíos le querían lamber el ojo al juez Pilato, acusaron a Cristo diciendo, se llama rey y nosotros no tenemos más rey que el César. ¿Van viendo? Claro, eso fue en el siglo I, pero en el siglo IV, la ver la fusión. Entonces, la cabeza de la iglesia, los líderes de la iglesia, copiaron el andamiaje de gobierno de Roma. Por eso el Papa viste de blanco, porque el Augusto César vestía de blanco y tenía una corona de oro. Y hasta el siglo XX, 1940, busqué los videos, cargaban al Papa en una silla y todo, como si fuera un dios, y era una cosa espectacular. Pues al haber esa fusión, pues se hizo un gobierno.
y lea historia. Esto es cuestión de buscar. Hay un libro muy bueno de McNeill, Civilizaciones de Occidente, búsquenlo. Busquen ahí todo eso, buenísimo. Que puedes buscar historia, ¿verdad? De cómo era eso. Por lo tanto, yo planteo que un templo católico romano geográficamente es como un pedazo de terreno de la nación del Vaticano, y una persona que se refugie ahí puede tener una protección bajo ese gobierno. Si el cura lo saca o no para afuera es otro problema, pero técnicamente se puede hacer ese planteamiento. Todos los demás, mi consejo para ustedes es traten de apoyar a sus ovejas, de recordar que el único código de leyes en el mundo, escuche bien, el tercero más antiguo, que tiene una explicación del porqué de la ley, es el Pentateuco. Y esto se le hace difícil entenderlo a algunos abogados, pero está así. Conozco 3 de lejos, no es que sean mis amigos, que odian esto que yo les voy a decir, pero es una verdad. El tercer código de leyes más antiguo del mundo es el Pentateuco. Y en ese código de leyes es el único código de leyes que tiene una explicación del porqué de la ley, antes de la ley. De hecho, hay toda una explicación de la ley antes de los 10 mandamientos. En el libro de Génesis es riquísimo en leyes. Y Dios le dice al hombre, por ejemplo, en una de sus leyes, no abuses con el extranjero. Y le dice por qué no abusa con el extranjero. Porque tú fuiste extranjero en tierra de Egipto. O sea, trata con misericordia al extranjero. Porque te recordarán que llegan a la tierra de Egipto en una crisis económica, empiezan a procrearse ahí, empiezan a multiplicarse, y dice Éxodo, capítulo 1, que llegó un faraón que no conocía a José. Y ese faraón le dio miedo a ese pueblo que estaba allí. Pues ese pueblo trabajaba, ese pueblo eran esclavos, ese pueblo, le robaban a ese pueblo, porque lo mismo que pasa ahora, tú agarras a uno de estos extranjeros indocumentados y no le pagan lo que le tienen que pagar, porque como no están legalmente, pues le pagan menos por hora, todo ese tipo de abusos. De hecho, otros que están legalizados que abusan de sus hermanos, eso también hay que denunciarlo. Pues todo eso está ocurriendo. Y la Biblia confronta eso, le dice, eso es un abuso y Dios te está mirando. Y va a pasar juicio sobre ese abuso que tú estás haciendo. Pero como después se levanta este faraón abusador, los empieza a perseguir, le mete unas leyes para caerles encima, para explotarlos, no para sacarlos de la nación, fíjate qué interesante, sino para terminar de explotarlos a ellos, y por miedo a que no se multipliquen, aprueba un decreto matando niños, para que analicen. Iglesia que aprueba una teología que fomente el aborto es una iglesia criminal, no es iglesia, no es de Cristo, es del anticristo, es de Satanás, es de las tinieblas. Ministro, organización, concilio, denominación que defiende el aborto es de Satanás, es del infierno y no merecen ningún tipo de consideración ni de credibilidad. Salga corriendo de ahí. Son del anticristo, son de la escuela de Faraón, son de la escuela de Herodes, que aprueba un decreto matando 2 niños de 2 años para abajo, o son de la iglesia de Roe versus Wade del Supremo de los Estados Unidos de 1974, donde se fomentaba el asesinato de niños en el vientre materno. Jeremías capítulo 1 dice de una manera meridianamente clara que Dios es el que forma a los niños en el vientre de la mamá. Que mientras la mujer se le está inflando la barriga, las manos de Dios están ahí haciendo la obra de creación. Y que cuando tú permites una ley del Estado que permite meterse ahí, ¿a quién se mete ahí? A un médico asesino, criminal, abusador, engendro del infierno, que es el que quiere extinguir la vida humana, que coge de boba, que coge de idiota, que le enferma la mente a una mujer confundida, en crisis, con sus hormonas volándole por todo el sistema, que las confunden, las amenazan y todo ese tipo de cosas. Le inyectas un poquito de miedo, es nada más que un poquito de miedo para que esa mujer pues se deje hacer lo que le tengan que hacer, para eliminar una vida que está completamente sana. Y el Estado, cuando permite ese tipo de ley, Dios los confronta y las naciones entran en juicio. Y por eso tú ves el espíritu de muerte que se está enseñoreando sobre toda esta tierra. Dicho esto, ese código protege a los extranjeros.
Y nosotros, que en esta época, gloria a Dios, estamos aquí, pero a lo mejor si gana otra gente por ahí y se van otros que dan unas protecciones constitucionales y entra algún tipo de mecanismo de gobierno aquí que te quite los derechos, como en algunas naciones eso ocurre. Eso yo no me lo invento. Busque naciones bajo el gobierno islámico. El Islam como religión es un disfraz religioso, pero no es ninguna religión. Es una fórmula de gobierno que va dirigida a establecer un gobierno terrenal, donde cuando llegan y se meten, que empiezan vendiendo alfombras y prendas y haciéndose los buenos y qué sé yo qué, y tú sabes, y todo este tipo de cosa cultural hermosa, se empiezan a meter. De hecho, ya hay 4 congresistas en el Congreso de los Estados Unidos islamistas, que tú los ves que se paran allí abiertamente a tronar contra Israel y a hacer esas declaraciones, y ahí empiezan. Una vez sean mayoría, lo que hacen es lo que han hecho como en Egipto y en otras naciones, paralizan todas las libertades de la gente. No necesariamente tienen que ser comunistas para hacer eso, es que bajo el Islam terminas todas las leyes constitucionales que protegen a la gente. De una vez las paralizas, ponen el Corán como las leyes supremas de la nación, aplican la Sharia, que son una serie de leyes que por eso tú ves que las mujeres no pueden estudiar, tienen que andar cubiertas. El marido le puede entrar a gasnatás y a tubazos y a patás públicamente, y eso es un acto disciplinario. Lean, busquen, oriéntense. Y las libertades se eliminan. Eso pudiera pasar en Puerto Rico. Y nosotros, mientras tengamos la oportunidad de que el Estado tiene unas leyes favorables, tenemos que defender a los extranjeros, que tengan una capacidad de conectarse, aprender palabra del Señor, que se conviertan a Cristo, que quizás los que tengan que regresar a sus naciones regresen convertidos como enviados. Y traigo esto porque hay gente que se ha entendido y se les ha hecho creer, y hay un grupito agitando a pastores para que empiecen con desobediencia civil y tratar de establecer algún tipo de malestar. Esto no es, hermanos, una cuestión de confrontación. Esto es cuestión de aprovechar este momento histórico para ministrarle a los que estén indocumentados en un enfoque bíblico, sanador, que se cumpla con la ley, darle un apoyo, tratar de apoyar sus familias, tratar de unir sus familias. Yo creo que la iglesia puede meterse directamente en eso dentro del marco de la ley, y ser como un José de Arimatea, que estaba dentro del Tribunal Supremo judío, que participó en aquellos eventos, y que cuando Cristo es crucificado y muere, va donde Pilato y le dice: dame el cuerpo acá que tengo un sepulcro para él. Así que yo le hago un llamado a los pastores a que se orienten bien. 999-0335 es el número a llamar. Que orienten bien a sus ovejas, que las equipen, que sean sagaces, que sean sabios, porque si lo hacemos de una manera correcta, se convierte el carcelero y se convierte toda su familia, y podemos ser de bendición para que la casa se mantenga en orden. 999-0335, la página de Triunfo 96.9. Me indican que hay un problema con la aplicación de la emisora. No es la primera vez que hay problema con esto. Están haciendo lo que ellos llaman el rebooting, para que hermanos que habitualmente escuchan la programación por la aplicación, pues lo puedan, ¿verdad?, escuchar. Pero traten de quizás comprarse un radio de los de antes, de $10, con 2 baterías, si usted quiere escuchar este programa, porque la tecnología falla, ¿ves? Y la radio clásica de antes sigue funcionando. Así fue bajo los huracanes. Pues yo creo que vamos a tener que volver a la parte de las señales de humo en algunos casos. Y yo les recomiendo que busquen un radio de batería, le pone su batería y lo tiene para escuchar la programación de Triunfo 96.9. Saludo al pastor Misraín Esquilín de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, allá en Canóvanas, ministro. Un abrazo, te llamo al salir de este programa. 999-0335. Les recuerdo que en el día de hoy tenemos el culto de oración, último martes de mes, en el Centro Cristiano Vida Abundante, allá en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1. Estamos al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, que estamos en los últimos días del evento de Bayamón, que se llama Bayamón Postrados en Oración. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana en el Parque Juan Ramón Lubriel. O
sea que ya ocurrió en el día de hoy, pero mañana, usted los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, quedan 5 días de esos 21 días de oración y ayuno, Bayamón postrados. Yo les recomiendo que vaya, que envíen gente de su congregación, no solamente del pueblo de Bayamón, sino de otros pueblos, para que la paz y la gracia de Dios venga sobre este pueblo, sobre esta tierra, sobre los gobernantes, sobre toda autoridad. Es parte de los llamados que la Escritura nos hace, y le doy 2 más. Uno que está en Jeremías, que dice que tenemos que estar sobre la brecha, o en la brecha, presentando oración, intercediendo por un pueblo que necesita esperanza. Y en adición a eso, vigilando en oración, alerta a lo que está sucediendo, de la enfermedad mental grave de violencia que hay en Puerto Rico, que lo vimos en el día de ayer en la primera masacre del año, donde bien interesante, un contable de una empresa tiene empleo, tiene trabajo, tiene educación, tiene familia, pero también tenía un vacío grandísimo de relación con Dios que no tenía. Evidentemente asesina a unos compañeros de trabajo y termina suicidándose él. Eso lo que demuestra es la falta de proclamación del Evangelio que tenemos que hacer, que todavía hay mucho por hacer, que no hay ley del César, no hay ley del gobierno que transforme un ser humano, que no hay esfuerzo que pueda hacer el Estado que cambie el corazón del hombre. Eso solamente lo hace un encuentro con Cristo. Así que te invito a que te congregues, a que leas la palabra, a que no abandones tu reunión de oración, porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. 999-0335, quédate conectado a esta programación de Triunfo 96.9 y te puedes comunicar conmigo en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, al 787-787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.